departamento central, a los que hay que sumarle unos 70 más o menos en todo el país, lo que ha más o menos conglomerado unos 2.000 estudiantes que han marchado por el cierre de lo que ellos denominan agosto estudiantil. Laura Penayo tiene todos los detalles de qué fue lo que pasó durante esta marcha o el cierre de esta marcha, que obviamente lo que exigen es mayor inversión en el área de educación. Laura, adelante, por favor. Así es, Jorge. Aquí en Asunción se habla de que estudiantes de aproximadamente 50 colegios participaron de esta marcha. En el interior del país se habla de 70 colegios de 5 departamentos del país. Como vemos en imágenes, una gran cantidad de estudiantes coparon aproximadamente 3 cuadras de la calle y marcharon hasta el Ministerio de Educación y Ciencias y luego al Ministerio de Hacienda para entregar sus exigencias por escrito. Algunas de ellas son mayor inversión en infraestructura, también en colegios técnicos, complementos nutricionales y tabletas para estudiantes secundarios. Pero ¿cómo afectan cada una de estas reivindicaciones y pedidos a cada uno de estos estudiantes en cuestiones prácticas? Esto fue lo que nos contaban algunos de ellos. Yo soy de la especialidad mecánica industrial y en nuestro caso tenemos maquinaria para el desarrollo de las clases, por ejemplo, tornos que no funcionan, que nosotros por nuestros medios juntamos dinero y estamos arreglando. Y eso es algo que el MEC debería reparar. Ahora mismo nuestro colegio está en reparación, pero bien no siguen así completamente todo lo que sería reparación. Por ejemplo, principalmente no quisieron reparar ventanas y esas cosas. O sea, no quisieron que entren en el presupuesto. No es justo también que manden a arreglar, pero no por completo. Y nosotros salimos afectados porque después cuando llueve o cuando hay viento y eso, nosotros somos los que sufrimos. Y el techo tampoco hicieron reparando el colegio. Entonces, denle un buen salario, que vengan al colegio, que den su vida para enseñarnos y salgamos adelante como país, todos juntos. El año pasado los estudiantes nos manifestamos para que escuchen nuestros derechos. Es el turno de los docentes. Entonces, estamos acá, muchísimos alumnos, mis compañeros estamos acá desde temprano, luchando por ellos, porque es su turno también. Y queremos que los docentes sepan que estamos de acuerdo con lo que están pidiendo. Y a su salida de la reunión con los docentes, el ministro de Educación, Enrique Riera, pudo dar algunas respuestas aparte de los reclamos de estos estudiantes. Al parecer, no todas las exigencias de esos estudiantes podrán tener respuestas. Escuchamos lo que dice el ministro. Dicen que no está invertido en infraestructura. Vamos a tener 9.500 millones de guaraníes en infraestructura, es suficiente, y además se va a invertir 75 millones de dólares. Dicen que quieren el presupuesto para la educación técnica. No solamente hay presupuesto, sino que van a haber 722 bibliotecas especializadas de libros que ni siquiera en algunos casos hay en el mercado nacional. Y hasta este viernes el Ministerio de Educación tiene tiempo para presentar su anteproyecto para el presupuesto general de gastos de la Nación del año 2018. Los estudiantes ahora aguardan que estas propuestas que hoy presentaron por escrito sean incluidas en este anteproyecto y en caso contrario ellos anuncian nuevas movilizaciones. Bien, Laura, perfecto, muchas gracias por el informe. Abordamos entonces a ver cómo se desarrolla esta información en torno a lo que los estudiantes vienen exigiendo desde ya hace bastante tiempo.